Muy buenas tardes. Invitamos a todos los presentes a tomar asiento. Antes de comenzar, rogamos apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio. Señor Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisterna Rocha. Señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, don Pablo Krum de Almozara. Señores Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, don Francisco Sandoval Cuape y don Antonio Ulloa Márquez. Señor Fiscal Judicial del Tribunal de Alzada, don Carlos Meneses Coloma. Señora Representante del Intendente de Atacama. Señoras y señores secretarios regionales ministeriales. Señoras y señores jueces y juezas de la jurisdicción. Invitados especiales, señoras y señores. Para el Poder Judicial es un honor contar con vuestra presencia en este importante evento, el seminario Jurisprudencia de la Corte Suprema en Derechos Humanos, Derecho a la Salud y Derecho a un Medio Ambiente Sano, organizado por la Excelentísima Corte Suprema y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. La realización de este seminario cobra mucha relevancia en tiempos en los que las personas cada día demuestran mayor ánimo de judicializar sus problemas con el tema salud y en más alto interés de la ciudadanía. Así, este evento resulta especialmente oportuno como un espacio de reflexión en una materia que requiere de la máxima atención de la sociedad. Cabe señalar que este seminario es transmitido en vivo a través del canal de televisión del Poder Judicial, en la página www.poderjudicialtv.cl y cuenta con el apoyo de una facilitadora de comunicación en lengua de señas, quien se encuentra a vuestra izquierda. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes al presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, don Pablo Krum de Almozara, quien ofrecerá algunas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Antes que nada, como siempre, les agradezco el interés de asistir a este seminario. Sé que algunos colegas vienen de ciudades alejadas de Copiapó. Doble valoración que hago por el sacrificio que hacen al respecto. Bueno, el tema es un seminario. Naturalmente, como tal, no perseguimos agotar el tema ni darlo por concluido en tan pocas horas. Sí invitarlos a reflexionar sobre dos grandes aspectos: el derecho a la salud como un derecho constitucional y el segundo derecho que se pretenderá abordar es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, temas que no han perdido actualidad. Ojalá estos temas con los años desaparecieran en el buen sentido, pero son temas que cada día cobran más relevancia y que están más vivos que nunca. El derecho a una salud indica las contraprestaciones que debe otorgarse a las personas que padecen de alguna carencia en ese tema. El derecho al medio ambiente tiene una directa relación con el desarrollo que se piensa para una nación y cómo debe utilizarse el medio ambiente sin lesionarlo, un tema que es complicado, porque ahí colisionan derechos, entre ellos está metido un aspecto económico que no deja de ser importante y ahí entran en colisión. Si no entrasen en colisión algunos de estos derechos no tendríamos problemas constitucionales ni tendríamos recursos, pero no es así. Las cosas ideales no existen. A veces las declaraciones de los derechos como tales no tienen vigencia en la medida que no son utilizados. Nada sacamos con declarar el derecho a la salud si no hay una contraprestación que funcione adecuadamente. Algún día, como decía yo, esperamos que esto vaya acotándose. Hay problemas ahí que el Poder Judicial, como sabido, hemos tenido nosotros que abordar porque no ha habido una reforma a la ley de ISAPRES y nosotros en subsidio porque no podemos, por un principio constitucional, negarle a la ciudadanía la declaración de un derecho. Estamos obligados constitucionalmente, aunque no haya ley, dice el Código Orgánico de Tribunales y la Constitución, tenemos que resolver, aunque sea, dice, con normas de equidad. Pero estamos obligados a dar una respuesta. Y los temas medioambientales, bueno, es el medio donde nosotros vivimos. Sabemos que nuestro planeta tiene un conflicto, tiene un calentamiento global, hay un excesivo uso
de los recursos que proporciona la naturaleza y la cuenta se está pasando. Les quiero agradecer a todos los expositores, me sumo a los vocativos, en especial al señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisterna, que generosamente dedica su tiempo a divulgar estas materias. Yo valoro el sacrificio que se hace. Lo mismo la persona que la acompaña, el señor Soto, no pudo asistir doña Ángela Vivanco por razones atendibles, pero presto encontramos al jefe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, quien aceptó este desafío y nos acompaña hoy día. Y también saludo a mis colegas, desearles el mejor de los éxitos en este seminario y muchas gracias nuevamente por venir. Es momento de comenzar con las ponencias. Les queremos contar que las preguntas o apreciaciones se dejarán para el final de los bloques de los expositores. A continuación, dejamos con ustedes al director de la Dirección de Estudios de la Excelentísima Corte Suprema, don Alejandro Soto Estuardo, con la ponencia Derecho a la Salud, rol de la Corte Suprema. Don Alejandro Soto es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con amplia experiencia en prestación de asesoría jurídica a instituciones estatales en el ámbito del derecho público y administrativo, destacando en el análisis, generación, tramitación y seguimiento de proyectos de ley, particularmente en la conformación orgánica y procedimental de entes de la administración y del servicio judicial. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Como ya anunciara el presidente de la Corte de Apelaciones, inicialmente la ministra, señora Ángela Vivanco, iba a ser la encargada de hacer esta presentación. Por motivos ajenos a su voluntad no pudo asistir y yo gentilmente agradecí la invitación a participar en el seminario en su reemplazo. Espero poder responder a las expectativas. ¿Por qué nos convoca este seminario? Bueno, desde hace un tiempo a esta parte la Corte Suprema ha tratado de abrirse a la comunidad señalando cuáles son los temas que llegan a su conocimiento y que son de trascendencia pública. Y uno de ellos, naturalmente, es el derecho a la salud. Esto en el contexto de cómo se vincula este derecho con los derechos humanos, con los instrumentos internacionales, con las normas nacionales que rigen la materia y cómo damos solución a problemas procedimentales, como vamos a poder observar a la luz de los instrumentos que nos hemos dado ya desde hace algún tiempo a esta parte. Tenemos una Constitución Política de la República que no ha sufrido modificaciones desde su gestación en algunos ámbitos y son precisamente aquellos que han servido como instrumento para poder avanzar en el otorgamiento o en el reconocimiento de derechos que son esenciales para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la vida, estamos hablando de un derecho que finalmente es fundamento y razón de ser del resto de los derechos. No es que haya una jerarquía entre uno y otro, sin embargo, por razones de sentido común, sin la existencia del primero no podrían existir los segundos. Voy a exponer acerca de cómo la Corte Suprema ha recogido el derecho a la salud y su vinculación con los derechos humanos, pensando en la actividad que ha desarrollado la tercera sala de la Corte Suprema, que conoce de todos los recursos de protección que llegan por vía de apelación a este tribunal, y que se pronuncian en diversas temáticas y muchas de ellas dicen relación con los contratos de salud y esa va a ser la temática en que vamos a enfocar la presentación. Bueno, primero, como es costumbre, desde un tiempo a esta parte tenemos que dar un marco referencial sobre los estándares internacionales que gobiernan la materia que vamos a tratar. Nos fijan un marco conceptual y también normativo que cada vez se ha ido haciendo más imperativo. Luego vamos a referir muy someramente al marco normativo nacional y luego vamos a pasar a hablar acerca de cómo la jurisprudencia ha utilizado estas reglas para ver cómo se enfrenta a las demandas de la ciudadanía cuando enfrenta el no otorgamiento o la interrupción del otorgamiento de una prestación de salud. Primero vamos a partir con el sistema universal a nivel de estándares internacionales. Desde antiguo, ya desde el año 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha consagrado o ha mencionado el derecho a la salud en el contexto de un derecho más grande, que es el derecho a un nivel de vida adecuado. Es un concepto bastante ambicioso, que comprende entre ellos el derecho a la salud y también el derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda y a servicios sociales que sean necesarios para tener este estándar de vida o calidad de vida. Hoy día se habla en realidad de ese concepto.
evolucionando, como es propio de los instrumentos internacionales, ya el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 1966 previó un avance porque de alguna manera independizó o profundizó más en el concepto mismo del derecho a la salud, ya no solamente pensándolo como ligado, como parte integrante del derecho de un nivel de vida adecuado, que sin duda lo es, pero en términos normativos es interesante la evolución en que se independiza este derecho. Y lo consagra en el contexto de un derecho de segunda generación, y vamos a ver por qué tiene importancia el que sea visto como un derecho de segunda generación, como un reconocimiento a todas las personas para el disfrute al más alto nivel posible de la salud física y mental. Aquí hay algunas cosas que son interesantes de destacar. Primero, hay una mención expresa a dos ámbitos de la salud, que es la salud física y mental. En un principio existe la tentación de entender que la salud, y máxime en etapas primigenias de la consagración de este derecho, que responde solamente a la salud física, hoy día vemos cómo la salud mental no es prioridad tampoco en el sistema público y cómo en los noticieros tampoco se ve que hay una preocupación real y está en eso el Estado, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante mencionarlo como un avance significativo ya hace más de 40 años atrás. Y en segundo lugar, lo consagra como un disfrute al más alto nivel posible. Bueno, vamos a ver después a qué se refiere con la posibilidad, pero ya no está establecido como un mínimo, ¿no? Nuestra Constitución, en la época de su gestación, consagra ciertos derechos en función de las posibilidades presupuestarias para su otorgamiento. Y aquí hay un avance significativo en ese sentido, ¿no? Dentro de los contextos presupuestarios de cada Estado se establece la necesidad de que se le dé el mayor o el más alto nivel de disfrute dentro de las posibilidades. Y luego, el mismo pacto, en el artículo 12 que aparece ahí citado, establece distintas dimensiones en las cuales la acción del Estado debe ejercerse para fortalecer lo que se entiende como el derecho a la salud. Desde ya, en los numerales que ahí tienen en las literales que tienen señalado, promueve la reducción de la mortalidad infantil, de la mortalidad de los adultos, el mejoramiento de la higiene, de la higiene en el trabajo y los espacios laborales y del medio ambiente, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas. Esto es importante porque si uno analiza los sistemas de salud puede darse cuenta que muchas instituciones ligadas con el ámbito de la salud a nivel estatal, hospitales, centros de asignación presupuestaria de esta naturaleza, nacieron como reacción de epidemias que ocurrieron a finales del siglo XVIII y siglo XIX, la verdad. Entonces es bastante interesante ver cómo uno de los focos está puesto en este punto. Y finalmente, que es el más significativo, señala que los estados deben abocarse a la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Bueno, interesante, habla de institucionalidad y prestaciones que tienen que ser otorgadas por el Estado, pasando ya del mínimo, ¿no? Estamos hablando de un estándar que asegure algún nivel de calidad. Dentro del sistema universal también existen otros instrumentos que uno podría considerar que son estatutarios, que abordan la protección de grupos vulnerables específicos, pero que mencionan en su articulado el derecho a la salud. Ocurre así con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Hacen mención expresa a esta temática, es decir, ciertamente regulan de manera íntegra los derechos de estos grupos vulnerables, pero también hacen mención expresa al derecho a la salud y por lo tanto lo ven de una manera independiente, que es la gracia que tiene esta consagración normativa. Lo propio ha ido haciendo, el sistema interamericano, un instrumento que nos permitimos citar, aunque no es vinculante en términos formales porque no ha sido ratificado por Chile, es el Protocolo de San Salvador del año 1988, que en su artículo 10 ya consagra el derecho de toda persona a la salud, entendida nuevamente como el disfrute al más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Aquí hay una incorporación de un elemento nuevo que es el concepto social de la salud. Y además señala que debe ser incorporado con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud. Los Estados partes deben comprometerse a reconocer la salud como un bien público. Entonces tenemos dos conceptos importantes que, como vamos a ver, han sido recogidos por la jurisprudencia nacional en torno al carácter social que tendría el derecho a la salud y también la naturaleza de bien público, ¿no? Si bien en algunos casos, como ocurre con las ISAPRES, está gatillado por un contrato de prestación en que se generan obligaciones recíprocas, el foco de regulación y la base de su regulación es más bien de carácter público, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema.
Y también nos ha parecido pertinente citar la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente su artículo 26, que habla del principio de desarrollo progresivo de los derechos, que en definitiva implica que el reconocimiento y la aplicación de los derechos tiene que ir increciendo, ¿no? No pueden haber restricciones una vez que ya se han ido haciendo concesiones que se entiende forman parte de la esencia de un sistema de protección universal. Resulta interesante ver cómo también otros instrumentos de carácter internacional, pero ya de carácter soft law, como ocurre con observaciones de los comités, en este caso el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, van tratando de fijar una configuración o crear una configuración del concepto del derecho a la salud. Y así, desmenuzando la observación general número 14, uno puede observar que en concepto de este organismo el derecho a la salud se considera como un elemento indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Ya habíamos anunciado un poco eso, ¿no? Dice relación con la posibilidad de ejercer los restantes derechos, implica primero la protección del derecho a la salud. Y no solamente eso, está interrelacionado y es dependiente con los otros. En la medida que tenga un nivel de vida adecuado, también puede ejercer algunos de los derechos que me estarían vedados por el hecho de no contar con una buena salud. También ha aclarado que no implica un derecho a estar sano. Esto es por una razón, no una falta de pretensión del sistema internacional, sino simplemente por una razón de sentido común. Es imposible obligar a los estados a que en cualquier caso impidan que una persona vea afectada su salud. Sabemos que lamentablemente en algunos casos esa situación es insalvable, pero se establece el estándar de que tiene que ser el máximo posible ese nivel de protección. Y también ha entendido que la protección de la salud entraña una serie de libertades y derechos, dentro de los cuales está el derecho a un sistema de protección que brinde en igualdad de oportunidades entre todos los grupos la posibilidad de disfrutar al más alto nivel posible este derecho. Y en función de esos elementos, lo ha consagrado, como ahí se establece entre comillas, como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes y servicios, y también de condiciones que son necesarias para alcanzar el mayor disfrute posible de la salud. La misma observación, o el mismo comité, también se ha permitido ir definiendo o ir estableciendo cuáles son los principios o elementos que deben informar la manera de efectivizar el derecho a la salud. Y alude a 4 elementos: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad refiere a que el Estado se debe comprometer a contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios para promover este derecho, ¿cierto? Particularmente con servicios públicos de esta naturaleza. La accesibilidad refiere a que estos establecimientos, bienes y servicios deben ser accesibles tanto física como económicamente para todas las personas sin limitaciones ni discriminaciones dentro de la jurisdicción de cada país, y también incluyendo el acceso a la información. También se toma como un elemento que promueve el principio de igualdad. La aceptabilidad implica reconocer el respeto a la ética médica, utilizar procedimientos culturalmente apropiados y que sean sensibles a los requisitos de género y los ciclos de vida. En definitiva, reconocer las diferencias que permiten obligar a los estados a aplicar acciones sanitarias que vayan en consideración del sujeto al que van aplicadas. Y en último término, la calidad, que refiere a que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y tienen que ser de buena calidad. La verdad es que si uno observa las definiciones que ha establecido el comité, eleva aún más el estándar que habíamos estado viendo cómo estaba creciendo. Y es coherente con este concepto de progresividad de los derechos desde la Declaración Universal. Bueno, esto naturalmente genera algunos tipos de problemas. El nivel de cumplimiento de los estados va a depender de su situación particular y por lo tanto el nivel de prestaciones que cada estado puede entregar va a ser distinto conforme a estos principios. De nada sirve la consagración de un derecho si no existe un mecanismo para hacerlo efectivo. Y una de las gracias que tienen las recomendaciones, además de las que ya les hemos comentado, es que el comité es bastante crítico en torno a la manera en que los distintos estados han abordado la manera de hacer efectivo este derecho a la acción. Tradicionalmente, o hasta hace poco tiempo atrás, se entendía
con un cierto grado de uniformidad, que habían distintos tipos de protección susceptibles de ser aplicados de acuerdo al derecho del que estuviéramos hablando. Generalmente cuando hablábamos de los derechos fundamentales de primera generación, se entendía que era indudable la necesidad de establecer una acción jurisdiccional con las normas del debido proceso pertinentes y que con fuerza promoviera su ejecución. Pero cuando se hablaba de los derechos de segunda generación, como ocurre con esto, en los que se enmarcaría el derecho a la salud, se les veía como de segundo orden, en el sentido de pensar que en realidad debieran ser los órganos políticos los encargados o los destinatarios de su ejecución, sin intervención del órgano jurisdiccional. Y a juicio del comité, esa diferenciación no resulta coherente ni con la naturaleza de los derechos de los que estamos hablando del derecho a la vida, que es condición de los demás derechos, ni además no fluye del propio pacto alguna diferenciación de ese tipo. De hecho, también atentaría en contra del carácter indivisible e interdependiente que tienen los derechos que han sido consagrados a nivel internacional. Y por otra parte, se ha estimado que también reduciría de una manera muy dramática y relevando a un papel meramente simbólico la actuación judicial en casos que son de especial sensibilidad frente a grupos vulnerables. El derecho a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales inciden en mayor manera en los grupos más vulnerables de la población y son en donde más se aboga por la intervención del órgano jurisdiccional. Naturalmente se promueve que se haga con el respeto que merece la separación de funciones. Lo vamos a ver más adelante cómo lo ha recogido también la jurisprudencia de la Corte Suprema. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abogado por implementar sistemas de acción jurisdiccional que respeten garantías del debido proceso, que van un poco más allá de normas meramente procedimentales. Estamos pensando también, o está pensando más bien, en sistemas que otorguen una tutela efectiva frente a este tipo de demandas. No solamente basta con tramitar bien una causa en un tiempo oportuno, sino también dar efectivo resguardo a la situación de vulneración de derechos fundamentales que haya sido alegada. Visto el panorama internacional, podemos empezar a mirar también qué es lo que dice nuestra orden interno, ¿no? Ineludiblemente tenemos que aludir al artículo 19, número 9 de la Constitución, que establece el derecho a la protección de la salud en esos términos, ¿no? Bajo un parámetro que uno podría estimar un poco antiguo. Al momento en que se creó la Constitución estaba pensándose más bien en los mínimos. Y de hecho se establece más bien la garantía del derecho a la elección del sistema de salud que la persona desee, sea suyo, sea público o privado. No está establecido en términos explícitos el derecho a la salud, como uno desearía a esta altura del partido. También han existido esfuerzos por parte del legislador por tratar de ordenar la manera en que está normada el sistema público y privado de salud. Ahí podemos ver cómo hay el DFL número 1 de 2005, el Ministerio de Salud refunde una serie de disposiciones que van desde la regulación de FONASA, el Instituto de Salud Pública, la CENABAST, la regulación del derecho constitucional de protección a la salud y la regulación de la Superintendencia de Salud y también la regulación de las ISAPRE. Están todas refundidas en una normativa que a veces es bastante compleja de abordar. De hecho, muchas de esas normas son aclaradas a través de instrucciones más detalladas que establece la Superintendencia de Salud a través de circulares. También existen otras disposiciones importantes que han ido más en avanzar en consagrar sustantivamente el derecho a la salud, como ocurre con la Ley 19.966 del año 2004, que establece el régimen de garantía explícita de salud, que en un principio se conocía como AUGE, y que establece un sistema de protección integral referente a la calidad, oportunidad y también un resguardo financiero para las personas que se vean afectadas por una serie de enfermedades que van siendo incorporados año a año a través de un decreto en este bolsón nomás, digamos, de enfermedades que son cubiertas por este sistema y que reciben un especial tratamiento. Y normativa reciente que también estimamos que es destacable, la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación a las acciones vinculadas a la salud, que se conoce como la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y la Ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera para otorgamiento de los diagnósticos y tratamientos de alto costo, que se conoce como Ley Rigarte Soto.
ley que también está supeditada y en mayor medida que el caso del GES a la dictación de decretos que van año a año promoviendo cuánto es el monto que va a ser cubierto o cuál es el monto que va a cubrir estas enfermedades, y por lo tanto también hay una cobertura parcial de aquellas enfermedades que en definitiva dejan en la calle a las personas o definitivamente son imposibles de cumplir en algunos casos, particularmente cuando hablamos de enfermedades catalogadas como raras. Y abajo están citadas las circulares de la Superintendencia de Salud que tratan también de ir regulando particularmente el contenido y las condiciones y el cumplimiento de los contratos de salud. ¿Qué hacen las personas cuando ya han agotado la vía administrativa para poder obtener una cobertura que no le ha sido otorgada en materia de salud o ha sido interrumpida? Lo hacen a través de la acción de protección. Acción de protección que tiene limitaciones. Ya observamos que lo que está garantizado en función de lo que dice el artículo 20 y 19, número 9 de la Constitución, refiere al derecho a elegir el sistema de salud y no al derecho a la salud propiamente tal. Esto no ha pasado inadvertido para órganos internacionales. De hecho, el Comité de Derecho Económico, Social y Cultural ha visto con preocupación el hecho de que la acción constitucional de protección no es suficiente para poder proteger no solamente el derecho a la salud, sino otros derechos relacionados con la educación, con la vivienda y otros que finalmente no están íntegramente tutelados. Hay iniciativas en el Congreso que se están discutiendo hoy día que van en función de ese objetivo. Pero ese es el sistema que tenemos hoy día y con ese sistema la Corte ha tenido que jugar. Pero hay que recordar que frente a una vulneración, perturbación o amenaza de un derecho que no está expresamente garantizado, sí se pueden usualmente afectar también otras garantías. Y particularmente en el caso del derecho a la salud es usual que además se vea vulnerado el derecho desde ya a la vida de la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. ¿Por qué mencionamos estas tres? Porque ha sido esta la fórmula a través de la cual la Corte Suprema ha ido construyendo soluciones frente a las demandas de personas que ven incumplidos prestaciones de salud que son vitales para su existencia. Antes de entrar a lo que ha dicho la Corte Suprema en relación a los contratos de salud, es interesante ver cuál ha sido el concepto del contrato de salud que ha manejado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Uno puede observar que hay una coherencia entre ambos conceptos, ¿no? El Tribunal Constitucional ha considerado que los contratos de salud, estos que se firman con las ISAPRES, tienen una base constitucional que es irrenunciable, que está gobernada por normas de orden público y por lo tanto no pueden estar supeditadas solamente a la voluntad de las partes, ¿no? No es un contrato entre privados que esté regulado solamente por normas de esa naturaleza. Está enmarcado en el derecho a la salud, está enmarcado en el derecho a la seguridad social y por lo tanto tienen que cumplir con estándares que están establecidos en la Constitución. Por eso se habla un poco de constitucionalización de los contratos de salud. Y siguiendo esta lógica, la Corte Suprema, al resolver acciones de protección referentes a la aplicación de normativa que ya ha sido declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional por la adecuación de los planes de salud por sexo y por las tablas de sexo y por edad, ha señalado que estos son contratos dirigidos por el legislador. Es decir, el legislador ha establecido la manera en que ellos se regulan no por un mero capricho del propio legislador, sino porque la Constitución así lo ha establecido, y en los que aparece claramente mitigado o aminorado el principio de autonomía de la voluntad. ¿Y por qué? Porque está regido por normas de orden público. ¿Y por qué está regido por normas de orden público? Porque están destinadas al ejercicio de una actividad propia de los servicios públicos. Tanto en un sentido material como tradicional del término. Esto es muy interesante porque es la forma en que la Corte, a través de la cual concibe el derecho a la salud enmarcado dentro de un contexto de normas constitucionales y por lo tanto le otorga más herramientas para ir señalando cuáles son los ribetes hasta los cuales puede llegar el interés particular en los contratos de esta naturaleza. Okay. Vamos a lo que ha dicho la Corte en relación al derecho a la salud, pensando en las tres fórmulas de las que se ha tomado el máximo tribunal para entender que puede dar cabida a las demandas de las personas en esta temática. Dijimos que lo había hecho utilizando la transgresión del derecho a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
y lo ha hecho, como habíamos dicho antes, frente a la denegación de una cobertura específica, puede ser un ente público o privado, no solamente los privados, o cuando habiéndose otorgado a lo largo del tiempo en algún minuto se ha interrumpido por parte del prestador del servicio. Bueno, al acoger acciones de protección frente a la denegación de cobertura de tratamientos médicos, ha dicho dos cosas bastante interesantes la Corte. Primero, pensando en la violación del derecho a la vida y la integridad física. Primero, que la integridad física, el derecho a la vida, la integridad psíquica pueden ser vulnerados no solamente a través de actos positivos, sino a través de omisiones. Esto parece una perogrullada. No lo dice la Corte porque se le haya ocurrido, lo dice porque los recurridos usualmente utilizan este argumento. Dicen, no existe una violación flagrante al derecho a la vida, puesto que solo se podría hacer efectiva a través de actos positivos. Bueno, la Corte ha dicho que no, porque del artículo 20 de la Constitución fluye claramente que puede ser a través de una omisión, y es precisamente lo que incurren al no otorgar una prestación médica. Ha dicho también que frente a los miramientos de orden económico no pueden invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. Derecho que está consagrado en la Constitución en términos bastante explícitos. Hay algunas sentencias que de manera muy interesante establecen que, si bien se entiende que hay un ámbito de discrecionalidad por parte de la Administración para tener consideraciones de orden financiero, para ver qué prestaciones otorgan, todos lo hacen, hasta los países del primer mundo, hay ciertos casos en los que eso no es posible de hacer, o no es posible hacer ese miramiento para efectos de denegar la prestación, particularmente cuando está comprometido el derecho a la vida, la integridad física o psíquica en términos dramáticos, ¿no? No estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de enfermedades en que está comprometido la integridad de la persona. Y también ha precisado la Corte Suprema que los tribunales, al ejercer esta actividad, no están incidiendo o no están promoviendo la manera en que los entes encargados de realizar políticas públicas tengan que hacerlas. Previendo críticas de activismo judicial, la Corte ha dicho, mire, me llega un caso, me pronuncio sobre ese caso particular y tengo que otorgar la debida tutela. Esto no implica que yo le diga a la autoridad administrativa cómo tiene que hacerla, por cuánto tiene que hacerla, simplemente estoy diciendo que tiene que restablecer el derecho que ha sido conculcado. Y ha sido explícito así en varias sentencias. Me permito citar acá algunas. Ha dicho que en caso alguno la actuación de la Corte alcanza ni define la implementación y diseño de políticas públicas, pues tal labor excede las facultades de esta Corte y se limita, por tanto, a la adopción de aquellas providencias necesarias que a su juicio son pertinentes para salvaguardar los derechos garantizados por la Carta Fundamental. Hemos visto que es usual la crítica en torno a un eventual activismo judicial por parte de la Corte, y la Corte ha tratado de, en su propia sentencia, defenderse frente a ese argumento. La verdad es que no actuar en este sentido sería omitir una actuación a la que estaría obligado. Eso es en mi opinión. Luego tenemos un grupo de sentencias que fundamentan su decisión para otorgar la tutela a la persona que está reclamando alguna prestación de salud incumplida por vulneraciones al derecho de igualdad ante la ley. Y la Corte Suprema ha señalado que este derecho puede ser vulnerado no solamente por los entes privados, sino también por los entes públicos. Lo ha hecho en relación a FONASA, cuando se ha negado a otorgar cobertura de prestaciones que ya fueron otorgadas previamente a otro grupo de individuos frente a una misma enfermedad. Tengo acá el caso, un caso del año 2018, bastante reciente, fallo de ese año, que se pronunció sobre la solicitud de un recurrente que le fue mal en FONASA para pedir que se le aplicara una terapia de reemplazo enzimático por una enfermedad que se llama MARQ-A, una enfermedad carísima, en circunstancias que a 27 personas ya se le había estado otorgando ese beneficio desde hace aproximadamente 10 años atrás. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Frente a ese tipo de situaciones, no puedo entender que la Administración a algunos les diga que sí y a otros les diga que no, sin una justificación plausible. Se abre la posibilidad de que pueda existir alguna justificación, pero en este caso la Corte estimó que no se había dado.
Y por otra parte, también ha establecido que el derecho a la igualdad ante la ley por falta de una prestación de salud se vulnera por parte de los entes privados cuando una ISAPRE no cubre esa prestación, negándole cobertura adicional por enfermedades catastróficas, particularmente cuando se trata de prestaciones que sí estarían cubiertas por el sistema público de salud. Es decir, el sistema público de salud contempla fondos extraordinarios para cubrir enfermedades de alto costo. No todas, como vimos, pero sí contempla algunas. Entonces la Corte se pone en una posición bien interesante. Dice, a ver, las personas sujetas al sistema público de salud cuentan con un resguardo de determinado catálogo de enfermedades de alto costo que pueden ser cubiertas. ¿Cuál es la situación del particular? El particular no cuenta con esta garantía porque las ISAPRES no están obligadas a tener un fondo de esta naturaleza. No obstante eso, ellos tienen un instrumento que se llama cobertura adicional por enfermedades catastróficas, que tiene por finalidad el mismo objetivo. Es verdad que normativamente, en términos expresos, no están obligados, pero el objetivo de un fondo de esa naturaleza es cubrir enfermedades de alto costo que son insostenibles por cualquier usuario. Por lo tanto, frente a esa situación, la Corte ha entendido que tienen que responder. Y no solo eso, también ha ocurrido que las ISAPRES han argumentado en su defensa el hecho de que una determinada enfermedad no está dentro del catálogo de aquellas enfermedades que han sido aprobadas para ser incluidas dentro del arancel FONASA por el Instituto de Salud Pública. Pero como sí están cubiertas por el sistema público de salud a través de fondos extraordinarios, ha hecho una homologación y ha dicho sí, usted debe cubrirla por el objetivo por el cual está creado el sistema de seguro catastrófico, ¿no? Me parece muy interesante la analogía que hace. Finalmente, tenemos un grupo de sentencias que han argumentado que lo que se estaría violando en este caso es el derecho de propiedad. Y lo ha hecho la Corte cuando las ISAPRES incumplen obligaciones que están estipuladas en el contrato de salud y se niegan a solventar una prestación que está a su cargo. Y para hacer esa determinación, la Corte ha considerado que la interrupción de la cobertura, si bien puede existir, tiene que hacerse bajo ciertas condiciones. Una de ellas podría ser que haya una variación sustantiva en el estado de salud de la persona que permita entender que ya no puede ser cubierta. Y en ese caso habría que ver, en todo caso, qué tipo de patología cuál es la nueva patología que tiene esa persona para saber si sería excluida o no en su cobertura. Pero como no llega a ese estadio, se conforma hasta allí. O bien puede fundarse en antecedentes médicos que respalden la exclusión. Y muchas veces lo que hacen las ISAPRES es simplemente emitir un certificado que en ocasiones, como en un caso que tenemos citado acá, no van en la línea de lo que recomienda el médico tratante. Por lo tanto, allí uno advierte que la Corte ha establecido que la facultad de excluir una prestación en función del cambio de condiciones es restrictiva y por lo tanto tiene que ser probada con un estándar bastante alto por parte del prestador de salud. Estamos hablando de que está involucrada la vida de la persona y por lo tanto el estándar de justificación para el cambio de esas circunstancias tiene que ser mayor. En resumen, podemos señalar que el Estado de Chile está obligado por distintos instrumentos internacionales a garantizar el derecho al disfrute al más alto nivel del derecho a la salud. No solamente está obligado a otorgar este derecho, sino además está obligado a establecer mecanismos idóneos para garantizar este derecho, concretamente acciones jurisdiccionales que promuevan su ejercicio de manera eficaz, de manera eficiente, con respeto al debido proceso. Tenemos un sistema constitucional que abre una ventana que no es perfecta para otorgar cobertura a este derecho, pero en función de lo cual la Corte ha podido aprovechar ese espacio en relación a otros derechos que le han permitido poder responder frente a las demandas que se han deducido por parte de los usuarios del sistema de salud. En la mayoría de los casos, y los que hemos abordado hoy día, la Corte Suprema se ha pronunciado ante la negativa al otorgamiento de coberturas de prestaciones médicas o a la interrupción de prestaciones médicas que están en curso y que son vitales para la subsistencia de la persona, fundando sus decisiones en vulneración de diversas garantías constitucionales que están indefectiblemente enlazadas con el derecho a la salud, como ocurre con el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Y finalmente, al interpretar las disposiciones que regulan los contratos de salud del sistema privado,
también siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional, ha considerado que estos contratos no pueden entenderse como seguros privados, que están regidos únicamente por la autonomía de la voluntad de los contratantes, sino su base normativa es de carácter constitucional y por lo tanto están regidos y están sometidos a un sistema de derecho público en el que los estándares para la privación o exclusión de ciertas garantías asignadas a las contratantes requiere un mayor estándar. No hay que olvidarse también que las cotizaciones son obligatorias y que así como las personas tienen el derecho a la prestación, la institución de salud privada, en este caso, tiene el derecho a obtener los recursos de la cotización. Entonces, ahí hay un vínculo recíproco que la Corte también ha hecho eco. Esperamos que esto le haya permitido tener un panorama general acerca de cómo la Corte ha ido consagrando a través de su jurisprudencia, que es bastante frondosa, el derecho a la salud en nuestro sistema. Muchas gracias. Le ofrezco entonces la palabra al relator de la Corte de Apelaciones en Copiapó, don Eric Ríos Leiva. Don Eric, ¿quién tiene la palabra? En primer lugar, quiero agradecer que se me haya invitado a participar de esta actividad. También en concreto se me solicitó que realizara un comentario sobre esta exposición principal. Y en realidad, como muchos de ustedes saben, yo no soy un experto en derecho a la salud y por tanto no me siento habilitado para poder realizar un comentario propiamente tal. Es por eso que más bien... Es por eso que más bien lo que yo he querido hacer es aterrizar esta temática, a los casos que conoce la Corte de Apelaciones de Copiapó, porque creo que es algo donde yo tengo una cierta experiencia que puedo contar y que también creo que puede resultar de interés para ustedes. En primer lugar, y como una cuestión meramente introductoria, me gustaría mostrar un breve panorama estadístico de cuál es la composición de los casos que, a propósito del recurso de protección, conoce la Corte de Copiapó. En este sentido, tratándose del año 2018, del total de ingresos por recursos de protección de los que conoció la Corte, el 27% correspondió a adecuaciones de ISAPRE. 27%, o sea, un poquito más de un cuarto, un poquito menos de un tercio, ¿cierto? Parece una proporción bastante importante. Y esta proporción es todavía más relevante si consideramos que en este año 2019, primer semestre, de lo que va de enero a junio, ese porcentaje aumentó a un 53%. O sea, más de la mitad de los casos que actualmente está conociendo la Corte de Apelaciones de Copiapó en materia de recurso de protección corresponde a adecuaciones de ISAPRE, lo que ya nos da una primera imagen de cuál es el nivel de casos, de la magnitud de casos que la Corte está conociendo y que de alguna manera se vincula con el derecho a la salud. Bueno, este aumento, de hecho, primer semestre, segundo semestre, en números brutos, el aumento solo de adecuaciones de un 100%. Primer semestre 2018 la Corte conoció de 35 adecuaciones, primer semestre 2019 la Corte conoció de 71 adecuaciones, un aumento de un 100%. Nuestra Corte es una Corte más pequeña y por tanto todavía tenemos la manera de gestionar este aumento, pero en realidad no sé qué estará pasando en otras jurisdicciones más grandes, Santiago, Valparaíso, Concepción, cómo estarán enfrentando este aumento exponencial de casos por adecuaciones, y probablemente esto no va a tener ninguna solución mientras no existe una respuesta desde otro poder, en este caso desde el Poder Legislativo. Y a continuación quisiera contarle algunos casos, por tiempo me voy a centrar solamente en dos, tenía ahí uno más preparado, pero creo en los dos que creo que pueden ser más relevantes. El primero corresponde al recurso de protección, conocido bajo el rol 246-2018, que tuvo mucha repercusión local acá en nuestra región y alguna repercusión en los medios de Santiago. No voy a decir los medios nacionales, voy a decir los medios de Santiago.
que correspondió a una acción de protección que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, por las emanaciones de gases que estaban sufriendo nuestros establecimientos educacionales acá, dependientes de la Municipalidad de Copiapó. Rápidamente, en este caso, se trata de estas emanaciones que venían desde el sistema de alcantarillado y que afectaron a la generalidad de los establecimientos, pero principalmente a la Escuela Jesús Fernández, a la Escuela Las Brisas, el Liceo Polivalente del Palomar, la Escuela del Palomar y además el Jardín Infantil Corona del Inca. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó constató, luego del análisis de una multiplicidad de informes técnicos, que estos gases provenían fundamentalmente desde las cámaras desgrasadoras que estaban ubicadas al interior de los establecimientos educacionales. Cámaras desgrasadoras que en general reciben las aguas sucias provenientes de las cocinas de las escuelas. Allí estos residuos decantan y luego van hacia el sistema alcantarillado general. Pues bien, los gases principalmente provenían desde esas cámaras y por problemas de, digámoslo así, de diseño, de construcción, de capacidad de estas cámaras y además problemas por los sistemas de ventilación. Asimismo, la Corte constató que el funcionamiento de estas cámaras y su mantención era de responsabilidad de la municipalidad de Copiapó, por ser la sostenedora de esta escuela. Y al mismo tiempo se constató que, si bien la municipalidad había desarrollado importantes obras para solucionar esta problemática, que iban desde limpiezas periódicas de las cámaras, proyectos de reconstrucción de estas cámaras, otras soluciones sanitarias, si bien eso era cierto, era efectivo y se reconoce, la posibilidad de nuevas emanaciones de gases se mantenía latente. Y por ende se entendió que aquí existía una amenaza a distintos derechos fundamentales y principalmente el derecho fundamental a la integridad física y psíquica, y es por ello entonces que la Corte de Copiapó acogió el recurso mediante una sentencia que en su minuto no fue recurrida, fue una sentencia final. Y entonces ordenó a la municipalidad a continuar con las labores que ya había empezado a desarrollar para superar esta problemática y además junto con toda otra obra material que fuera necesaria para solucionar definitivamente este problema, a través de un plan que debía ser definido y fiscalizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esta sentencia fue dictada el día 31 de diciembre del año 2018. Vino enero, vino febrero, ¿cierto? El verano, llega marzo, se reinicia el año escolar y a los pocos días la Superintendencia de Servicios Sanitarios constató la presencia de gas explosivo en dos establecimientos, concretamente el Liceo del Palomar y la Escuela Las Brisas. O sea, pasó el verano, llega marzo y parece que el problema ahora era un poco peor. O sea, no solo existía el riesgo de intoxicación, que digámoslo así, ya es muy grave, sino que existía también el riesgo de una explosión. Luego, el 14 de marzo de este año, hubo un nuevo episodio de emanación de gases en la Escuela Jesús Fernández, a lo que se sumó dos nuevos episodios, días 19 y 20 de marzo, en la Escuela del Palomar, en donde incluso hubo niños intoxicados que requirieron de atención médica. Entonces, estos nuevos hechos llevaron a que, a solicitud del INDH, a solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenara la suspensión de las actividades escolares en estos 4 establecimientos. Suspensión que se mantuvo hasta poco tiempo atrás, en el mes de julio, cuando ya la municipalidad logró acreditar que había adoptado una serie de medidas que minimizaban el riesgo de estos nuevos episodios, y esto con el visto bueno de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ahora, sobre esto a mí me gustaría llamar la atención sobre un aspecto, digámoslo así, más bien procesal. O sea, esta medida la Corte la adoptó a solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos como una orden de no innovar, o si ustedes prefieren, como una cautelar especial.
En nuestro ordenamiento, en nuestro medio, no existe una ley de tramitación de la acción de protección. Tenemos únicamente un auto acordado que regula esta materia, auto acordado de la excelentísima Corte Suprema, y sobre esta temática, el problema es, ¿qué ocurre una vez que se dicta la sentencia? ¿Cierto? El cumplimiento de la sentencia en el auto acordado está regulado únicamente a partir de la técnica de los apremios, ¿cierto? De ciertas medidas que se pueden adoptar respecto del recurrido si no cumple con lo que le ha ordenado la sentencia de protección. Medidas que van de la amonestación, la censura, la multa, una multa hasta 5 unidades tributarias mensuales, incluso la suspensión de funciones tratándose de autoridades públicas. Pero ¿qué ocurre cuando, en hechos como estos, cuando es necesario optar una medida, digámoslo así, material para precaver un riesgo inminente, un riesgo grave? Bueno, eso no está expresamente regulado. Esta materia, de hecho, la Corte adopta esta materia, o sea, adopta estas medidas, y la municipalidad como recurrida apeló de las mismas, porque por supuesto afectaba el desarrollo de las actividades escolares e importaba además un importante desembolso económico para lo que terminó siendo el traslado de los niños, ¿cierto? Bueno, estas apelaciones luego fueron declaradas inadmisibles por la excelentísima Corte Suprema a partir de unos recursos de hecho que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo cual creo yo que llama la atención sobre la necesidad también de que exista una regulación un poco más específica sobre esto, probablemente en una eventual ley de tramitación del recurso de protección, que no se avisora en un horizonte muy cercano, o eventualmente en alguna modificación del auto acordado. Solamente dejo planteada la inquietud. Y un segundo caso, en donde yo creo que es más evidente aún la relación que existe con el derecho a la salud, corresponde a una acción de protección de este año, la 52/2019, con una sentencia bastante reciente, sentencia de junio de este año, sentencia que no fue recurrida, así que esta también es una sentencia, digámoslo así, final, consistente en que una agrupación de familiares y amigos de pacientes con enfermedades psiquiátricas de Vallenar recurrió de protección en contra del director del Servicio de Salud de Atacama por la decisión de dicha autoridad de disponer el traslado de un médico psiquiatra desde el hospital de Vallenar al hospital de Copiapó. Un poco para entender el caso. El hospital de Vallenar contaba con 2 médicos psiquiatras que atendían a un universo de 300 pacientes. Es decir, cada médico atendía a 150 pacientes. Y a partir de la decisión de la autoridad, obviamente motivada por razones del servicio, de un día para otro este único médica psiquiatra, que quedó en el hospital de Vallenar pasó a atender de 150 a 300. O sea, de un día para otro se le duplicó la cantidad de pacientes que debía atender y se entendió que eso afectaba el derecho de estos pacientes para acceder a las prestaciones psiquiátricas a las que necesitaban y tenían derecho. O sea, me parece que es un caso muy evidente de derecho a la salud. La autoridad en su minuto, entendiendo que esto afectaba también el servicio de salud que se prestaba a las personas de Vallenar, adoptó como medida transitoria y paliativa la contratación de un médico general con una jornada semanal de 44 horas. Bien. En definitiva, la Corte de Copiapó acogió este recurso de protección, entendiendo que aquí existía una amenaza al derecho a la integridad física y psíquica de estos pacientes, diríamos derecho a la salud realmente, entendiendo que las medidas que fueron adoptadas por la autoridad no fueron suficientes, porque la contratación de un médico general no aseguraba el derecho de estas personas a tener la atención psiquiátrica que requerían. Y creo que también allí hubo un análisis bastante relevante en cuanto se dijo, a ver, aquí la decisión de la autoridad propiamente tal de disponer el traslado no merece ningún tipo de reproche desde el punto de vista de la legalidad o de la racionalidad de la decisión. Esta decisión fue adoptada precisamente por la autoridad que se encontraba legitimada para ello.
y además fue adoptada dentro del marco de sus competencias y siguiendo los procedimientos que correspondían. Sin embargo, constató la sentencia, la Corte, que habiendo transcurrido ya prácticamente 3 meses desde que ese cargo había quedado vacante, ese cargo aún no se llenaba y continuaba entonces el déficit de atención psiquiátrica en Valleta. Y de esta manera entonces la Corte acoge el recurso, como les dije, infracciona a este derecho a la integridad física y psíquica y ordena a la autoridad a llenar esta vacante con un médico psiquiatra en un plazo prudencial que se fijó en 30 días. Y se acogió y el recurso, y como digo, esta sentencia no fue recurrida. Entonces me parece que, claro, es un caso bastante claro de derecho a la salud, de acceso a prestaciones médicas concretas, en donde además el Estado estuvo obligado a dar una prestación en condiciones que muchas veces se dice no, el Estado no cuenta con recursos, o el procedimiento para llenar la vacante es extremadamente burocrático, demasiado lento, con procesos muy largos de impugnación a veces, o incluso falta de interés de profesionales para venir a trabajar, digamos, a nuestra región. Pero aún así, bueno, la Corte entendió que aquí se estaba afectando los derechos de los ciudadanos de Vallenar y por eso acogió el recurso. Como les digo, eso es lo que yo quería exponer. Podría haber expuesto algún otro caso más, pero por razones de tiempo también creo que, y por la hora, después del almuerzo, es mejor que sea un poquito más. ¿Qué pasó con la municipalidad? ¿Con la desgrasadora la limpiaron? La municipalidad, exacto. La municipalidad desarrolló distintos tipos de labores, encargaron estudios a organismos técnicos independientes, al DICTUC de la Universidad Católica, se realizaron una serie de sugerencias respecto de qué cosas debía realizar, entre ellas instalar ductos mecánicos de ventilación en las cámaras, reconstrucción de cámaras, sellados especiales de cámaras, y luego de que había desarrollado todas esas actividades, se pidió el levantamiento de la orden, la Corte pidió un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para saber si efectivamente se habían realizado esas obras y si esas obras eran suficientes, y la Superintendencia refirió que a lo menos al día de hoy el riesgo de nuevas intoxicaciones estaría, digámoslo así, controlado, existiendo siempre la posibilidad de que haya un nuevo evento, pero eso es algo que necesariamente se debe ver en la operación del sistema. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos a don Eric su exposición. Ha llegado el momento de la primera ronda de preguntas. Le rogamos alzar la mano para acercarles el micrófono, de modo que su consulta sea escuchada por todos los asistentes. ¿Hay alguna pregunta sobre estos temas? Allí levantaron... Ahí, el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor y mi pregunta es para el señor Alejandro Soto, director de la Dirección de Estudio de la Corte Suprema. Usted mencionó varios casos. Hay un caso que es bastante contingente acá en la ciudad. Yo tengo una compañera de curso que se llama Clara Meneses. Y me gustaría hacerle una pregunta, si es que sabe algo de ese caso y de lo particular que es su situación. Esta niña tiene cáncer y necesita un trasplante a la médula. Entonces esta chica pertenece a FONASA y resulta que en Chile el trasplante se hace particular, en clínicas privadas, pero tiene un costo altísimo. Entonces esta niña recurrió ante el Ministerio de Salud para que fuera factible de que se le hiciera el trasplante. Resulta que hay un comité de técnico, yo me imagino que el fundamento para rechazar su trasplante es que no hay evidencia de que sea factible o sea efectivo este trasplante. Y lo curioso es que hay evidencia extranjera que ya está, se puede decir, hay fundamento y hay casos de que se ha realizado este trasplante y que tiene resultados exitosos. Y la particularidad es que en Chile se hace, pero en clínicas privadas, y esta chica, si tuviera los medios económicos, se lo haría el día de mañana, por decirlo de alguna forma.
presentó un recurso de protección que es muy atingente a lo que se está hablando hoy en día, el recurso de protección en la Corte de Santiago. La Corte lo rechazó, desconozco yo el detalle, pero el fundamento es que se remite a los antecedentes que en lo que se fundamenta el Comité Técnico. Recurrió de esa sentencia ante la Corte Suprema y el resultado fue el mismo. Entonces la única opción que le queda es recurrir a la Corte Internacional Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, dos preguntas. Una, si conoce algo del caso, y la segunda, cómo se puede explicar en una situación como esta, que en realidad si uno ve la parte teórica, suena muy bonito el acceso al derecho a la salud, pero en la práctica uno ve que casos como este visibilizan que no es tan así y que realmente para personas que necesitan una solución pronta, muchas veces una solución que llegue tarde va a ser una solución que no es tal. Eso sería. Sí, esa es la idea, yo creo. A ver, disculpa. Bueno, primero, lamento no conocer el caso, he sabido del caso en términos generales por la prensa, no lo tengo como dentro de la jurisprudencia más reciente. Yo creo que, a ver, primero hay que considerar que las causas se resuelven conforme al mérito del proceso mismo y caso a caso. No puedo hacer acá una defensa corporativa ni tampoco una crítica en relación al fallo porque no lo conozco ni tampoco me corresponde hacerlo, pero un elemento importante para los jueces para tomar sus decisiones son los informes técnicos que existan al respecto, ¿no? Y tal vez el elemento de la factibilidad para la realización o no del procedimiento haya sido determinante. No puedo profundizar más porque no conozco el caso en concreto, pero los elementos también para tomar sus decisiones tienen que tener un fundamento técnico. Debemos recordar que en la exposición hablábamos de que uno de los elementos para tomar estas decisiones eran la efectividad del mecanismo que se estaba empleando o que se estaba demandando para paliar alguna enfermedad o para el bienestar de la salud. Me imagino que por ahí podría ir el derrotero de la Corte. En todo caso, hay que ser claro que cuando la Corte avanza en un sentido determinado en su jurisprudencia, no necesariamente quiere decir que todos los fallos sean iguales. Depende del criterio de los jueces que estén en el momento, pero no me atrevo a decir si esto se sale del margen de lo que habíamos estado esbozando desde un tiempo a esta parte. Entonces, lamento no poder contestar en detalle la pregunta, pero me puedo comprometer a indagar acerca del caso. ¿Otra pregunta? Juan Carlos. Sí. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Carlos Meneses Coloma, soy fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó. El caso que ha sido citado me toca personalmente. La verdad que antes de comenzar, quiero aclarar una cosa. Yo tengo conocimiento directo de ese caso. Yo fui litigante en la causa de protección y es, la verdad, un ejemplo no idóneo para los altos ideales que la propuesta o ponencia de don Alejandro esta tarde nos ha traído. Esos ideales, hablo en mi carácter de litigante, no fueron acogidos por la excelentísima Corte Suprema y en su oportunidad por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Solamente quiero decir que me voy a valer de una opinión que no fue mía, que le entregó un destacado constitucionalista, un profesor chileno, don Luis Cordero. Él señaló que respecto del caso que afectó a Clara Meneses, con idénticos argumentos, la excelentísima Corte Suprema, durante los años 2017, acogía el trasplante de médula solicitado por vía del recurso de protección. En el caso de mi hermana,
con idénticos argumentos el año 2019, no lo acoge. Quiero también ser preciso en este punto. El recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago fue perdido 2-1. El recurso de apelación deducido contra esa decisión ante la Excelentísima Corte Suprema fue acogido por la Corte Suprema. Pero la decisión adoptada no favoreció, desde el punto de vista del recurrente, los ideales de evitación de la vulneración que buscaba, porque no acogió el trasplante, sino que solamente mandó a Clara a realizar su nuevo examen ante la misma institución que ya ella estimaba le había vulnerado sus derechos. Por lo tanto, se dio una especie de círculo. Volvimos al punto inicial. Y los argumentos, bueno, los argumentos fueron los mismos del año 2017. Claro que en esa época servían para acoger el recurso. En la actualidad, en la acción deducida por la abogada de mi hermana, está sometida a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos, desde luego, por vía de una acción de carácter cautelar, tener pronto buenas noticias que impliquen, desde luego, la defensa del derecho que mi hermana estima conculcado, derecho a la vida, y esperamos, como familia, acompañarla en su recuperación. Muchas gracias. Solo para efectivamente, de hecho no es el primer caso que probablemente está siendo llevado a la Corte. Ya pasó el examen de admisibilidad a nivel de la Comisión Interamericana el caso de Martina Vera, también una niña que no recibió tratamiento médico, una niña chica que no recibió tratamiento médico durante un periodo por parte de la institución de salud, que era una ISAPRE. Y también han recurrido frente a la Corte, han recurrido contra la Corte, una decisión de la Corte Suprema en su oportunidad, que denegó el derecho a que la ISAPRE, o denegó la solicitud de que la ISAPRE mantuviera la prestación. Es una persona que necesita atención domiciliaria permanente, ese era el asunto. La verdad es que en ese caso se resolvió en el intertanto a través de la propia superintendencia y de forma administrativa. Sin embargo, el caso está en la Corte. Uno esperaría tal vez que se resolvieran de esa manera también. Lamento la situación que toca personalmente a usted, pero esperamos que de alguna manera se solucione. La verdad son casos súper dolorosos y lamento no poderme hacerme cargo de eso, porque en verdad la jurisprudencia va en uno u otro sentido y ahí está el margen también de interpretación de los jueces. Eso. ¿Alguien más había pedido la palabra? Buenas tardes. Antes que todo, felicitar a los ponentes. Mi pregunta es bien concreta, va dirigida a don Alejandro. ¿Cómo asume o cómo responde la Corte Suprema frente a las críticas que se le hacen ante el activismo judicial? O sea, todos sabemos que en materia de derechos sociales, económicos, culturales, como acabamos de ver acá en el caso concreto, son materias muy sensibles, pero donde en realidad lo que hay detrás es un tema de política pública y que lamentablemente los jueces se han visto en la obligación de asumirla. Entonces yo quisiera saber cuál es la apreciación, o sea, o cómo se responde desde la Corte Suprema a esta crítica ácida al activismo judicial. Gracias. Bueno, no estoy en posición como ministro para responder eso, pero lo que sí puedo observar es que, así como lo vimos ahora, hay varias brechas normativas en nuestro sistema. La temática de la salud adquirió bastante notoriedad a raíz de la falta el problema de la adecuación de los planes, el fallo del Tribunal Constitucional y una reacción que todavía no se produce a nivel legislativo. ¿Cuántos años han pasado desde que se produjo el fallo del TC y seguimos en las mismas condiciones? Y por eso estamos recargando las Cortes de Apelaciones.
Estaba viendo las estadísticas de la Corte Suprema y en el año 2016 cerca del 90%, más del 90% de las causas de protección eran por planes, por adecuaciones de salud que venían en apelación. Entonces, yo diría que efectivamente las decisiones judiciales, si bien no fijan políticas públicas, establecen a través de hechos concretos una señal a los demás órganos del Estado para efectos de que se alerten acerca de la necesidad de adecuar sus acciones, sus diseños de política, pero no el cómo, ¿no? En los casos concretos, sin embargo, uno puede advertir que la definición de cómo se lleva a cabo la prestación es bastante específica, ¿no? La Corte no lo dice cómo, pero a raíz de lo que fluye de la causa concreta uno puede advertir que finalmente eso ya está dado en función de las alegaciones. Y me parece un ejercicio interesante que la Corte, al menos simbólicamente, trate de dejar en claro que no está por la senda de generar un activismo judicial explícito. Yo creo que el debate está abierto, pero también es riesgoso escuchar los mensajes de corte un poco populista que tratan de, a través de la locución del activismo, procurar que los jueces, el control de la actividad de los jueces, ¿no? Desde un punto de vista muy personal, creo que estamos en un momento muy crítico, muy revolucionario, en que las líneas de acción de cada poder del Estado cada vez van siendo un tanto difusas, no en el orden sustantivo de lo que cada uno tiene que hacer, pero sí en el orden colaborativo. O sea, me parece imposible no entender que finalmente los órganos del Estado están en permanente colaboración para efectos de promover el bien común. Uno puede observar que hoy día hay una discusión en torno a cómo tiene que configurarse una Corte Suprema, cómo tienen que nombrarse los ministros, cómo tienen que nombrarse los jueces, y ya se está pensando en una especie de colaboración entre las instituciones. Por lo tanto, yo lo vería más en ese contexto. Me parece necesario tener esa mirada y entender que finalmente cualquier afectación de la independencia judicial es muy compleja, porque en los periodos críticos políticos es donde el Poder Judicial es el baluarte de la democracia, ¿no? Entonces, a tener cuidado con hacer oídos de ese tipo de acusaciones. No me puedo explayar más, pero creo que ese es mi pensamiento. Última palabra que ofrecemos en aras del tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Ya. A continuación, invitamos a todos los presentes a un coffee break. En 15 minutos se reiniciará este seminario.